esta noche con nosotros. Bendiciones. Con ustedes, el apóstol Carlos Navarro. Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno de adoración. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Espíritu Santo de Dios, Señor, gracias por cada oración, por cada hermana. Aleluya. He estado orando, clamando, intercediendo, Señor, por Panamá, por las autoridades civiles, religiosas, Señor, por los hermanos, por los pastores, Señor, por los que están en necesidad, por los doctores, enfermeras, por los más necesitados, Señor, por los contagiados, Señor. Padre, glorifícate, Dios, en esta hora. Señor, tú harás tu voluntad en todo tiempo. Dios, nosotros tenemos que seguir clamando, seguir creyendo tu palabra, Señor. No importa lo que nuestros ojos vean, no importa lo que nuestros oídos escuchen, Señor. Padre, tú eres nuestro Dios. Por eso te canto y te adoro y te alabo. Y te digo que solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Iglesia del Señor, amados hermanos, nos gozamos en esta hora. Sabemos, aleluya, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirle que ahí en pantalla hay un teléfono. Ese teléfono es muy importante para que usted lo anote y para que usted pueda llamar a través de este tiempo de administración también y pueda recibir esa ayuda espiritual que usted necesita en el nombre de Jesús. Porque primero que la ayuda material es la ayuda espiritual. Clamar a nuestro Dios, pedir a nuestro Dios, aleluya, porque Dios es poderoso para hacer lo que el hombre no puede hacer. Por eso la palabra del Señor dice, para Dios nada es imposible, gloria al Señor. Así que damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso, que vive y reina por los siglos de los siglos. Un saludo a toda la iglesia del Señor, a todos los ministros del Rey Eterno, a todas las iglesias, bendito sea su nombre. Y en esta hora queremos compartir la palabra del Señor. Y le he enviado a algunos de ustedes, por ejemplo, los afiches que tienen que ver en esta hora con el tema, gloria a Dios. Y el tema para este momento tiene que ver con lo que ocurre en este tiempo. Los extraños planes de Dios. Aleluya. Los extraños planes de Dios. Y sabemos que a través de toda la historia, desde antes de la creación, nuestro Dios ya ha establecido su plan. Hay planes en los cuales nosotros no los entendemos. Hay planes en los cuales
sí podemos entenderlo a la luz de la palabra, porque a través de la palabra hemos conocido a nuestro Dios, hemos conocido el plan redentor de nuestro Dios a través de Jesucristo, su único Hijo. Hemos conocido el plan de la iglesia, hemos conocido, aleluya, lo que aconteció, hemos conocido lo que ha acontecido y por la palabra revelada, aleluya, hemos conocido también lo que va a acontecer como en este tiempo y en los postreros días después de este tiempo. De manera que Dios realmente tiene planes extraños. Y cuando hablamos de planes extraños, nos basamos en la propia escritura, la palabra del Señor, la Biblia, aleluya. Y nos encontramos con esta palabra en el libro de Isaías, bendito sea Dios, en el capítulo 28. En el libro de Isaías, capítulo 28, aleluya, en el verso 21, dice la palabra del Señor, bendito sea su nombre, aleluya, gracias Jesús. Dice la Biblia, porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra extraña, y para hacer su operación, su extraña operación. Quiero volver a leer este texto bíblico, porque habla de los extraños planes de Dios. Repito, estoy en el libro de Isaías, capítulo 28, en el verso 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra extraña, y para hacer su operación, su extraña operación. Verso 22. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Verso 23. Escuche, iglesia. Estad atento, oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Aleluya, así ha dicho el Señor Dios Todopoderoso, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amados, iglesia, prepárate, mantente vigilante. Aleluya, no dudes, ten fe. Dios sabe lo que está haciendo, porque sus planes no fallan. Bendito sea el nombre del Señor. Dios mismo, amados, está preparando a su pueblo por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Si así Dios tiene sus de repente para bendecir a la iglesia, sus de repente para bendecir a su pueblo, escuche esto, así mismo Dios tiene sus de repente para la destrucción, para el tiempo de lloro, para el tiempo de luto. Aleluya. Pero con el solo propósito de que la gente, de que su pueblo se arrepienta de su mal camino. Y esto incluye obviamente a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, en este tiempo y en los tiempos pasados, de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, todo tiene que ser medido por la bendita y santa palabra de Dios.
Aleluya. Todo tiene que ser medido por la bendita y santa palabra del Señor. Y cuando Isaías habla en capítulo 28, verso 21, sobre los planes extraños de Dios, sobre la obra extraordinaria de Dios, habla específicamente del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que estaba en Samaria, y habla específicamente del pueblo de Judá, que estaba en Jerusalén, un lugar o regiones donde estaban divididas o dividido un pueblo a raíz de un triste pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero decirte, iglesia, nada ocurre por casualidad en esta tierra. Esto de lo que está sucediendo no es asunto, amados hermanos, de que a Dios esto le tomó por sorpresa. En ninguna manera. Al mundo lo tomó por sorpresa. A los hombres lo tomó por sorpresa. A los sabios y entendidos lo tomó por sorpresa. Aleluya. Y a la iglesia del Señor lo tomó por sorpresa. Bendito sea Dios. E Isaías toca este texto, aleluya, de la obra misteriosa de Dios, porque había una situación terrible en el pueblo de Dios, tanto de un lugar como Samaria, de las 10 tribus, como del otro lugar de Judá, con la tribu de Judá. Y el Señor, cuando habla de estos planes extraños, es porque también los hombres en su mundanalidad, los hombres en lo que ellos consideran que pueden hacerlo, también hacen sus planes extraños, donde en ningún momento toman en cuenta a Dios. Por eso Dios actúa de la manera que está actuando y lo ha hecho a través de los tiempos. Dios no tiene que pedirle permiso a ningún gobierno. Dios no tiene que pedirle permiso a ninguna reina. Dios no tiene que pedirle permiso a ningún papado. Dios no tiene que pedirle permiso a ningún siervo y sierva de Dios. Dios no tiene que pedirle permiso absolutamente a nadie. Aleluya. El hombre piensa que está haciendo las cosas de acuerdo a él, pero hay que mirar realmente lo que piensa Dios. Hay que ver realmente lo que Dios nos está diciendo a través de este tiempo, a través de esta prueba, a través de este momento de destrucción de vidas. En el nombre de Jesús. Y esto ocurre por varias cosas. Y vamos a verla rapidito aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 8, donde habla el profeta Isaías, bendito sea Dios, en el verso 1 del capítulo 28. Vaya conmigo. Dice Isaías, ay de la corona. Amado iglesia, amados hermanos, la Biblia en Isaías y en otros textos bíblicos de los profetas menores y también en el libro de Revelaciones en Apocalipsis, habla de los hay, de los hay. Y no quiero hablar de otra nación porque no vivo allá. Quiero hablar de mi nación, Panamá. Quiero hablar de la iglesia del Señor en Panamá. Bendito sea Dios. Si usted ha escuchado en las últimas noticias y sobre todo en la de hoy, los reporteros en sus noticieros solamente presentaron los hay de Panamá. Los hay de Panamá. Hay seguidos. Hay uno de otro. Aleluya. E Isaías presentaba aquí en este capítulo 28 los hay del pueblo de Israel. Los hay también del pueblo de Judá.
Y comienza el profeta Isaías diciendo, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Escuche, ay de la soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Con ese solo versículo nos da a entender cómo estaba viviendo el pueblo de Israel. Y no solamente incluía a Isaías a las autoridades, a los monarcas, en ninguna manera. Isaías incluía también ahí a los sacerdotes, a los levitas, que hacían también el papel de jueces también. Hoy por hoy, lo que está sucediendo en esta nación también incluye a la iglesia del Señor en esos hay que están sucediendo en Panamá. Y dice Isaías, comenzando en el verso 1 del capítulo 28, que había una soberbia terrible en la tribu de Efraín. Y esa soberbia era tan terrible que ellos habían hecho muchas cosas a espaldas de Dios. El mundo a través de la historia, a través de los tiempos y en todas estas décadas ha estado haciendo cosas a espaldas de Dios. Ahora, cuando digo a espaldas de Dios, no digo que no significa que Dios no lo sabe. Dios lo sabe todo. Me refiero a que el hombre no busca a Dios, no busca el consejo de Dios, no busca la palabra del Señor. Y ahí tenemos hoy los primeros ay que dice la Biblia. Hay luto, hay dolor. Y dice Isaías que Efraín era soberbio. La soberbia era tal que solamente vivían ebrios. Y cuando Isaías habla aquí de ebrios, lo hace en las dos maneras. Ebrios espiritualmente, pero también ebrios físicamente, porque no coordinaban sus pensamientos. Quiero decirte esto, amada iglesia, amados hermanos. Aleluya. En esto hay el propósito de Dios. Aleluya. Está puesto. Es tajante lo que Dios, en esos planes extraños, lo que Dios iba a hacer, lo anunciaba al pueblo de Israel y lo anunciaba al pueblo de Judá. Dios ha anunciado, no ahora, a través de los tiempos, lo que vendría, y también ha anunciado a su iglesia a través de hombres de Dios que han sido profetas de Dios, aleluya, y que hoy no están con nosotros y dejaron esa palabra profética para la iglesia del Señor, pero nosotros no entendimos la palabra que dejaron esos profetas. Y la iglesia también, desenfrenada en una borrachera también espiritual, no ha entendido los tiempos. Hablamos de los tiempos, pero no entendimos de los tiempos. Porque si fuéramos eximidos nosotros de esta pandemia, entonces diríamos otra cosa. Pero no hemos sido eximidos de esta pandemia porque ya hay muchísimos cientos de hombres y mujeres, ministros del Señor, clérigos que han muerto producto de esta pandemia. Entonces, hay que escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay que escuchar la voz de Dios. Hay que hacer algo y hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad. E Isaías se levanta como voz profética, pero dice la Biblia que Efraín se burlaba en los tiempos, décadas atrás, 50 años, 60 años atrás. Se predicaba un evangelio de Jesucristo, el evangelio completo. Y la gente se reía y se burlaba. Y todos estos tiempos ha habido burla de los gobiernos, burla de autoridades de todo tipo en contra del Señor, en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora se están viviendo los primeros ay que dice la palabra del Señor. Aleluya. Los hombres de Efraín, del reino del norte, eran borrachos físicamente. Y eran borrachos también
en el sentido moral lo eran. El mundo, bendito sea Dios, antes de esta pandemia vivía de una borrachera. La gente hacía lo que le daba la gana. Había ley, pero como que no había ley. Hermano mío, los derechos de los justos han sido violados en todos los sentidos. El cambio en la sociedad, el cambio en las leyes, aleluya, lo que es la sexualidad, lo que es cambiar todas las cosas. Dice la Biblia en Isaías, he aquí, dice el Señor, estoy en el versículo 28:2. Jehová viene, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador. Escuche esto. Como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Dios estaba hablando que venía destrucción a través de otra nación. Y estos, amados hermanos, son los planes extraños de Dios. Aleluya, que dice Isaías. Estas son las obras extrañas de Dios. ¿Y por qué son las obras extrañas de Dios? Porque en el corazón de Dios no quería llevar adelante esta obra. En el corazón de Dios buscaba que su pueblo se arrepintiera, que buscaba que su pueblo se volviera a él, pero el pueblo estaba en la borrachera física y en la borrachera moral, como el mundo hoy está, y aún la iglesia también había caído, en esa borrachera. El fuerte y poderoso responde al virus del rey de Asiria. Un virus con poder que venía para derribar, para maltratar, para traer muerte. Pero ¿qué hacía Efraín? Efraín se burlaba y se reía del profeta Isaías. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a leer algunos textos bíblicos de Isaías para ir avanzando un poquito. Vamos a leer del versículo 3 en adelante, para que los que han llegado un poco tarde, estamos en Isaías, estamos hablando de los extraños planes de Dios, aleluya. Estamos hablando, bendito sea Dios, que la iglesia tiene que estar preparada, que la iglesia tiene que mantenerse vigilante, que la iglesia no debe dudar, no debe entrar ese espíritu de duda en la iglesia del Señor. No importa lo que esté ocurriendo, no importa lo que esté pasando, que la iglesia debe mantener su fe en Cristo Jesús y que Dios sabe lo que está haciendo en sus planes extraños, en su obra extraña. Escúchame, bendito sea Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Sus planes no fallan. Los planes de Dios nunca han fallado. Los planes de Dios para tu vida, los planes de Dios para tu familia, los planes de Dios para su pueblo jamás han fallado, aun cuando sus planes son extraños. Aleluya. Y dice la Biblia, Isaías 28:4, escuche esto. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, aleluya, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por su fuerza a los que rechazan la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino, escuche, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron transformados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, pervirtieron el derecho. El sacerdote, aleluya, y el profeta también. Porque toda mesa
Escuche esta palabra. Esta palabra es fuerte. Porque toda mesa está llena de vómito. Cuando habla de que toda mesa está llena de vómito, el borracho vomita a la mesa. El vómito tiene que ver con las obras que se estaban haciendo. Aleluya. Y suciedad hasta no haber lugar limpio. Hasta no haber lugar limpio. Quiero decirte esto. Y te lo digo bajito. Para que tú se lo digas a tu hermano bajito. Dios te está limpiando. Aleluya. Escúchame. La palabra de Dios. Dios te está limpiando. Duele. Pero Dios está limpiando su iglesia. Aleluya. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Pregunta. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, todo esto tiene su interpretación. Un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. A los cuales él dijo, Dios, este es el reposo. Da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Vamos allá, tranquilo. La palabra pues de Jehová será mandamiento tras mandamiento. Escucha esto. Mandato sobre mandato. Renglón tras renglón. Línea sobre línea. Un poquito allí, otro poquito allá. Hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Yo escuché hace poco una enseñanza de cómo se cae de espaldas. Y eso tiene que ver con el equilibrio de las personas. Y Dios habla del borracho, del ebrio, de que ha pervertido el derecho, hermano mío. Ahora, rapidito, bendito sea el nombre del Señor. Cuando dice en aquel día, capítulo 28, versículo 5, en aquel día del Señor, aleluya, bendito sea Dios. Esta profecía correspondía para aquellos días. Estoy en el verso 5 del capítulo 28, pero también esta profecía corresponde para la venida del Mesías, la venida de Cristo. Aleluya. No solo el arrebatamiento de la iglesia, sino el segundo regreso de Cristo a la tierra a poner orden de Dios sobre toda la humanidad. Aleluya. Habla en el verso 6, como leímos, habla del espíritu de juicio. Aleluya. Gloria al Señor. Esto tiene que ver, hermano mío, con el alba del día de la promesa del reino del sur. Está como aparece en esta palabra. Bendito sea Dios. La fortaleza de que habla aquí corresponde a Ezequías cuando Ezequías derrotó a los filisteos. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando habla del versículo 7, habla de los magistrados. Como le dije al principio, eran los sacerdotes los que establecían y juzgaban a las personas. Los profetas eran los predicadores de aquel entonces como ahora. Aleluya. Estos estaban borrachos en los púlpitos. Erraron en la visión y estaban vacilantes, ¿verdad? Como las ondas del mar. Mientras en el tribunal tropezaban en el juicio, no había derecho. Se había pervertido el derecho tal como hoy, que se han violado todas las garantías de los panameños en esta nación, hermano mío. Tú no tienes derecho alguno
ahora mismo en esta nación. Has sido encerrado en tu casa para controlarte, pero Dios tiene sus planes para con su iglesia. Aleluya. Dije que Dios tiene sus planes para con su iglesia. Verso 8 dice, porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Aleluya. Esto se refiere al hecho de que no había orden sacerdotal. Esto se refiere, hermanos míos, escuche, de que todo estaba contaminado en ese tiempo. Y esto realmente de parte del profeta Isaías era una tremenda acusación contra los sacerdotes y los profetas. Bendito sea Dios. Que estaba pasando antes del día 1 de la pandemia. Usted puede tener su propia idea de lo que estamos compartiendo en esta noche, de lo que estamos predicando en el nombre del Señor. Ahora, rapidito, cuando dije, todo tiene que ser medido por la palabra de Dios. Cuando leímos esta palabra, bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, por tanto, varones, y hay gente que se burla todavía de los pastores. Hay gente que se mofa de los pastores. Hay gente que viven con ese espíritu de burla en contra de la iglesia del Señor, aún en estos tiempos donde la pandemia está matando a muchos y a Panamá ya a miles está matando y todavía hay gente burlándose. Por tanto, dice la Biblia, varones burladores que gobernáis a este pueblo, hablando a las autoridades, desde los monarcas, ahora de los presidentes hacia abajo, a este pueblo de Jerusalén, a esta nación panameña. Oíd palabra de Jehová, aleluya. Por cuanto habéis dicho, mira lo que decía Efraín, iglesia. Pacto tenemos, hecho pacto con la muerte. Eso era terrible. Efraín decía, hemos hecho pacto con la muerte. E hicimos convenio con el infierno, con el Seol. Oh, mi alma te alaba, Padre. Cuando pase el turbión, o sea, el azote, no llegará a nosotros. Ese era lo que estaban diciendo ellos. Que ellos habían hecho pacto con la muerte. Efraín había hecho pacto con la nación de Egipto. Bendito sea Dios. Y decían que a ellos no le iba a tocar el azote que venía, que en el plan de Dios que había preparado con Senaquerib, el rey asiria, ellos decían, a nosotros no nos va a tocar. Yo recuerdo que cuando comenzó esta pandemia, decíamos muchos de nosotros, a nosotros no nos va a tocar esta pandemia. Nosotros esto, nosotros lo otro. Amados hermanos, ¿y qué ocurrió? En muchos países ya han muerto cualquier cantidad de cristianos, cualquier cantidad de ministros. Aleluya. Pero bendito sea Dios. Sé que se han ido a la presencia del Padre. Bendito sea su nombre. Pero aquí en esta palabra dice que ellos habían hecho pacto con la muerte, habían hecho convenio con el Seol. Y que esto que iba a pasar, ninguno de ellos, dice ellos, estoy en el versículo número 15, ahí en Isaías 28, versículo 14, 15, dicen ellos, no llegan a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Esto es algo terrible. ¿Y qué estaba pasando en el mundo entero? Los gobiernos lamentablemente están basados en mentiras y en falsedades. Mientras los gobiernos no tomen en cuenta a Dios, todo es mentira y todo es falsedad. Se hace algo, pero lo que sigue es mentira. Se hace algo,
que sigue es falsedad. Vuelve y se hace algo y lo que sigue es mentira. Por eso, amados hermanos, hoy por hoy en esta nación, aleluya, están siendo llevados a la justicia, entre comillas, que no se cree en ella en Panamá, a dos expresidentes de esta nación, producto de la mentira y la falsedad, producto de la corrupción, producto del robo, del pillaje. Mi alma te alaba. ¿Y qué estamos hablando nosotros cuando hemos dicho que esta nación es de Dios, la iglesia del Señor? Y nos ha tocado a nosotros vivir las consecuencias de esta pandemia por la culpa de nuestros gobernantes, por la culpa de aquellos que andan en la mentira y en la falsedad. Mi alma te alaba, Padre. Esto es terrible, amados hermanos. Esto es fuerte. Aleluya. Bendito sea Dios. El pacto con la muerte del cual Isaías está hablando, amados, era la alianza que tenían ellos con las naciones. Aleluya. Y escuche esto. También esos pactos estaban también contaminados con oscurantismo, con cosas diabólicas, porque ellos no adoraban al Dios eterno. Ellos no adoraban al Dios que los formó. Aleluya. Adoraban a otros dioses. Cuando usted dice, yo he hecho pacto con la muerte y he hecho convenio con el Seol, hermano, no está tomando en cuenta a Dios. Por eso Dios hizo sus planes extraños y Dios está haciendo sus planes extraños en este tiempo. Y la iglesia, nosotros debemos ser entendidos, debemos ser sabios, aleluya. Y debemos buscar a Dios en espíritu y en verdad. Quiero volver a leer el texto de Isaías 28, 21. Aleluya. Gloria al Señor. Porque el Señor se levantará. ¿Cuántos creen que el Señor se ha levantado? ¿Cuántos creen que Dios se ha levantado? Aleluya. Porque el Señor se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra extraña y para hacer su operación de su extraña operación. Aleluya. Está citando, aleluya, lo que ocurrió con el rey David. Y vamos allá rapidito para que usted tenga un poquito más de materia bíblica. Bendito sea Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Biblia, amados hermanos, todo tiene que ser de acuerdo a la escritura. Dice Isaías, porque el Señor se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Aleluya. Vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 5. Biblia, iglesia. Biblia, hermanos. Aleluya. Escuche esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 17. Oyendo a los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, no para darle una felicitación. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David. Dios habla, Dios responde. Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Verso 20. Y vino David, ahí está, a Baal Perazín, al monte Perazín,
el cual citó el profeta Isaías en Isaías 28, 21. Y allí los venció David y dijo, quebrantó. Pero ahora viene lo bueno. David lo venció, pero mire lo que sigue. Quebrantó Jehová. ¿Quién quebrantó a los filisteos? Jehová. A mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perisín. Verso 21. Y dejaron allí sus ídolos, y David sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron. Regresa al enemigo, regresa al mal, a venir, y se extendieron en el valle de Refaín. Y otra vez David consultó a Jehová, y Dios le respondió, no subas. Le dijo Dios, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. ¿Quién va a herir el campamento? Jehová saldrá delante de ti. Y David, verso 25, lo hizo así como Jehová se lo había mandado. E hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Bendito sea el nombre del Señor. Así como el Dios Todopoderoso, dice Isaías, hizo su plan extraño con David. Aleluya, en los dos montes. Asimismo Dios estaba haciendo sus planes extraños. Y quiero decirte en esta hora, bendito sea el nombre del Señor, que Dios está haciendo su plan extraño sobre todas las naciones y la iglesia está incluida en ello. Aleluya. Oh, santo, bendito sea Dios. Todo tiene que ser medido por la palabra de Dios. Quiero decirte, no importa que se burlen. No importa que hagan escarnio contigo. Sigue predicando la palabra del Señor. Oh, yo bendigo a todos esos hermanos, hombres y mujeres que están saliendo por diferentes lugares con bocinas y magnavoces predicando al Cristo glorificado. Muchos se burlarán, pero otros se van a arrepentir, que es lo que quiere Dios, de sus pecados, y se vuelvan al Dios vivo. Aleluya. David y los filisteos, gloria al Señor. Quiero decirte también, y aquí quiero entrar un poquito más cercano a tu casa. Quiero entrar a tu vida. Quiero entrar a tu corazón con el ejemplo que te voy a dar de esos planes extraños de Dios. Aleluya. Y todos conocemos la historia, no voy a leerlo, pero sí lo que quiero compartirte en este momento. En esos planes extraños de Dios, ¿sabes? Aún en medio de cómo el pueblo estaba cautivo por el imperio, comenzando por Babilonia, seguido por el imperio medo y luego el persa, donde vino posteriormente la orden de la repatriación por Ciro, instrumento de Dios, el ungido de Jehová en ese tiempo, aun cuando Ciro no adoraba a Dios ni lo conoció como Dios. Dios obraba de manera misteriosa, amados hermanos. Una joven allá en su lugar, una provincia apartada del imperio medo-persa, aleluya, llamada Adasa. Posteriormente cambia su nombre a Esther. Adasa. En esos planes extraños de Dios, ¿qué es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu casa y en mi casa?
Dios seguirá haciendo su obra. Aleluya. Pero Dios también, como decía el profeta Habacuc, seguirá, avivando su obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos va a dar a conocer su obra con aquellos que mantienen su fe en Cristo Jesús. Cristo viene, ciertamente. Él viene por su iglesia. Pero antes que Cristo venga, como Dios Todopoderoso, que en esa obra extraña de agarrar a su propio pueblo de Israel y llevarlos al sufrimiento para que se arrepintieran de su pecado y de su mala vida, asimismo Dios está limpiando la iglesia en este tiempo. Sí, Señor, Dios está limpiando la iglesia. Hoy se ora más que ayer. Hoy se busca más presencia de Dios que ayer. En cualquier momento, sea de día o de noche, de madrugada, los muertos en Cristo serán resucitados, y los que estamos vivos seremos levantados juntamente con ellos en las nubes. Todo tiene que ser, aleluya, medido por la palabra de Dios. Y en esos planes extraños de Dios, vemos a Esther, a Hadasa, en una provincia, donde Dios ya había orquestado un plan misterioso, porque Dios, que se levantaría a un enemigo llamado Amán. Porque quiero decirte esto, si nosotros estamos en los planes de Dios, en los planes del eterno Dios, el enemigo siempre buscará la manera de estropear la obra de Dios y usará al que sea y como sea con tal de estropear la obra de Dios. Y como Dios ya sabía de antemano lo que iba a ocurrir, y Dios sabía que la reina Vasti desobedecía a Artajerjes cuando la mandó a buscar, ya Dios tenía pleno conocimiento de eso. Pero ya el plan extraño y misterioso de Dios estaba dándose ya. Porque todo lo que ocurrió con el rey Artajerjes estaba dentro del plan de Dios. Todo lo que ha ocurrido en mi vida, todo lo que ha ocurrido en tu vida, escúchame, siervo de Dios, escúchame, sierva de Dios, escúchame, pueblo de Dios. Todo lo que ha ocurrido en tu vida, aleluya, tiene que ver con los planes extraños de Dios. Porque Dios nos sacó del pozo de desesperación. Dios nos sacó del lodo cenagoso, de ahí nos sacó Dios. Porque Dios te conoce. Desde el principio te conoce Dios. Ninguno de nosotros podemos echarle cuento a Dios de nada. No importa lo que Dios te haya dado y donde Dios te haya puesto. Aleluya. Como príncipe o princesa. Ese es Dios. Pero no significa que le vamos a echar cuento a Dios. No significa que le vamos a decir a Dios, siéntate, que ahora me toca a mí enseñarte. No, no, no. Aquí está el libro de Isaías. Cómo Dios agarra de la metáfora del agricultor y le enseña al agricultor a sembrar diferentes trigos. Y Dios le dice, yo le enseñé esto a ustedes. No me vengan a ustedes a enseñar a mí, porque yo le enseñé esto a ustedes. Todo lo que el mundo conoce de preparación, hermano mío, todo ha sido enseñado por Dios. Goteará como la lluvia mi palabra. Aleluya. Como el rocío goteará mi palabra. Todo debe hacerse de acuerdo a la palabra de Dios. Y hay quienes hemos olvidado eso. Hay quienes no leemos la Biblia. Hay quienes decimos, ya yo sé todo. Tú no sabes nada. Dice Apocalipsis que somos miserables. Que creemos saber algo, pero no sabemos nada. Tú crees que eres rico, pero eres un pobre miserable, dice la Biblia. Y por eso muchos se desviaron.
Muchos se desviaron tras las riquezas desde los tiempos del apóstol Pablo, de los tiempos del apóstol Pedro, de Juan, se desviaron tras las riquezas, tras los placeres del mundo. ¿Cuántos cristianos no se han desviado en las décadas, hermano mío, tras el placer, tras la riqueza? Como el diablo le pone en bandeja de oro y de plata. Y hoy en día está Dios limpiando su iglesia, hermano. Aleluya. Y vemos cómo termina ese plan extraño de Estel. Porque Dios, todo plan que Dios hace, nunca falla. Recibe esto en el nombre de Jesús. Todo plan que Dios ha hecho nunca ha fallado. Dios es perfecto y lo que Dios hace, perfecto es como Él es. Aleluya. Dios usa al que sea para cumplir sus propósitos en la vida de todos nosotros. Y si Dios está usando a este demonio del COVID-19, alaba a Dios. Gózate en Dios, gózate en Cristo Jesús, hermano mío. Porque los que se han ido, ministros y ministras del Señor, se han ido a la presencia del Padre. Aleluya. Porque Dios ha estado con nosotros. Y Él lo ha dicho, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y eso todos los días incluye todo. Tiempos buenos y tiempos malos. Y el enemigo no descansa. Aleluya. Cuando se da cuenta que Dios, aleluya, ha bendecido a un hombre y una mujer en el propósito del Eterno. El enemigo no descansa, hermano mío. Cuando Estel llegó a la presencia de Artajerjes, hermano mío, la gracia de Dios sobre ella fue la gracia que este hombre vio. Aleluya. Y automáticamente cuando el enemigo se dio cuenta, porque el diablo no es omnisciente, pero se dio cuenta de los planes por los que escuchaba, entonces se levantó a Amán en contra del pueblo judío. Y usted sabe el final, aleluya, de la historia. Vuelvo y te digo, tú estás en los planes de Dios. Tu familia está en los planes de Dios. Tus hijos están en los planes de Dios. Algo sencillo. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿de qué lado estás tú? ¿Del lado del diablo o del lado de Dios? Quiero decirte en esta hora, es mejor que tú y tu casa, escúchame, es mejor que tú y tu casa estén del lado de Dios que del lado del diablo. No estás en el medio, porque lo que está en el medio, Jehová lo vomitará de su boca. Mi alma te alaba, Padre. Termino con esto, iglesia del Señor. Gloria al Señor. La conducta extraña del pueblo de Dios, del reino del norte, Samaria. La conducta extraña del reino del sur, de Judá. Aleluya. Así mismo fue entonces el plan extraño de Dios para ellos. Y así mismo es los planes extraños de Dios para nosotros, para el mundo, para su iglesia. Aleluya. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Hermano, no te descuides. Al principio dije, no te descuides. Te dije, sé vigilante, bendito sea Dios. Sé vigilante, mantente vigilante. No dudes en ninguna manera. Ten fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe lo que está haciendo. Aleluya. Padre amado y bueno, Señor, te doy honra, te doy gloria, te doy alabanza, mi Dios, mi Rey amado, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor. Oh Dios mío, llévate todo temor de cada corazón en esta hora. Padre, glorifícate en esta nación. Señor, ten misericordia de Panamá, Señor. Ayúdanos, socórrenos. Señor, te pido, Dios, que veas el arrepentimiento
verdadero de tu iglesia, que nos socorra, que nosotros no estamos pidiendo ni dependiendo de una vacuna del diablo. El gobierno sí quiere correr hacia allá, pero la iglesia del Señor depende de Dios. Amados hermanos, escúchame, tú y yo dependemos de Dios. No es una vacuna la que nos va a salvar, y no es una vacuna la que nos va a llevar a la vida eterna. El que ha salvado nuestra vida y el que salva se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la única manera de ir a la vida eterna es a través de Cristo. Aleluya. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Aleluya. Y Dios está edificando su casa. Dios está edificando y alineando su iglesia. Aleluya. Dios te está alineando. Aleluya. Dios te está alineando. Déjate alinear por Dios. Aleluya. Obedece a Dios antes que a los hombres. Mira los tiempos. Mira lo que está pasando. Las necesidades. Aleluya. Los que saben esto dicen que esto se va a apretar. Por eso Dios le decía a Efraín, sí, no hagan que se apriete más la atadura. No se burlen, mejor arrepiéntanse y busquen la presencia de Dios. Amado amigo, tú que me escuchas en esta hora, solamente hay un camino. Y ese camino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, amado. No hay dos caminos ni tres. O hay cielo o hay infierno. No hay término medio. Hay quienes ya han salido por ahí diciendo otra cosa. Aún ministros del evangelio diciendo locuras, hermano. Enredando. Diciendo enredado, hermano mío. Típico de la iglesia y de los apóstoles cuando comenzaron a predicar y a salir de la iglesia en Jerusalén o otros lugares. Típico, hermano mío, lo que está pasando. Pero tú y yo tenemos que mantener nuestra fe en Cristo Jesús. La iglesia no salva. ¿Escuchaste? La iglesia no salva. El único que salva se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú y yo no salvamos a nadie. Tú y yo somos instrumentos en la mano de Dios. Tú y yo predicamos el evangelio del reino, pero tú y yo no salvamos a nadie. El único que murió en la cruz del Calvario por el ser humano, por el pecador, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice el Señor, a Él oíd. Aleluya. Él entregó su vida en sacrificio. Amigo mío, entrega tu vida a Cristo. Invítale a tu corazón y que venga por ahí. En el nombre de Jesús. Arrepiéntete de corazón en el nombre de Jesús. Amada iglesia del Señor, amados hermanos, esta batalla es peleando. Esta batalla no es de estar ahí a medias tintas, en ninguna manera. Esta batalla es hasta que Cristo venga. Aleluya. Bendigo la vida tuya, la vida de tu casa, la de tus hijos. Bendigo tu vida con todo el sentido de la palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Dios le marcó el destino a David. Dios le marcó el destino a Esther y a Mardoqueo. Y Dios ha marcado tu destino. Y Dios ha marcado mi destino. Y Dios ha marcado el destino de mi casa. Y Dios ha marcado el destino de mi familia. Y Dios ha marcado el destino de los tuyos también. Te dejo con esto. Dios te bendiga poderosa y ricamente. No dudes. Mantén tu fe. Porque Dios sabe lo que está haciendo. Saludos a todos. Nos vemos el día viernes en el culto de poder en el nombre de Jesús con una palabra poderosa de parte de nuestro Dios. Que Dios te bendiga rica y poderosamente. Amén.